que de todos los principios que en la Reforma, en 1517, trajeron precisamente al mundo, dos principios que ahora son doctrinas, obviamente, que es lo que estamos estudiando desde hace algunas semanas, son las que más se posicionaron rápidamente en el continente europeo. Y es precisamente la sola gracia y la sola fe, la sola gratia y la sola fide. Realmente, cuando nosotros comenzamos a ver la historia precisamente en la Reforma, nos damos cuenta que la sola gracia como frase, es decir, la frase sola gracia aparece en la mayoría de los escritos de los reformadores, juntamente con la frase también sola fe. Y precisamente una de las preguntas que se deben de hacer y que nosotros debemos de aprender a hacerla y responderla es ¿por qué? Es decir, ¿por qué una doctrina tan interesante, a la vez tan cuestionada en ciertos círculos? ¿Por qué fue tan abrazada en tiempos de los 1500 o el siglo XVI? Y precisamente para nosotros poder entender el significado y la trascendencia de la sola gracia como doctrina, tenemos que irnos una vez más al contexto histórico de la Reforma. Una de las cosas que hasta este momento nosotros hemos entendido es que uno de los grandes problemas que enfrentaba la sociedad europea en aquel entonces era una iglesia precisamente cristiana corrupta. Lejos de yo crear cualquier polémica o hacer sentir mal a alguien, quiero hablar lo que realmente la historia lo determina. Usted puede saber esto en cualquier libro de historia formal, usted lo va a encontrar, e inclusive por internet usted puede encontrar bastante información acerca de este punto. Y es que la iglesia romana en aquel entonces, la iglesia católica, era una iglesia completamente corrupta. No nació siendo así, pero se fue corrompiendo, tanto que en el tiempo de la Reforma y 2-3 siglos antes, ya el papado, por ejemplo, no era por elección como hoy se conoce que es, sino que era una lucha de poder y una compra. Es decir, la gente podía comprar, familias importantes en el mundo podían comprar, tener poder del papado. Una de esas familias es precisamente la familia Borgia, que por cierto hay una serie en televisión, usted puede ver acerca de eso. Esta iglesia cristiana de Roma estaba infestada de asesinatos, de luchas de poder, de una ansia por el dinero. Y recordemos que a través de la venta de indulgencias, por ejemplo, se construyó la cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿sabía usted? Solo de indulgencias se construyó todo eso. Los frescos de Miguel Ángel que él pintó fueron pagados a través de las indulgencias. Y es precisamente que lo que vemos en la historia de la iglesia en ese momento, antes de la Reforma, es una iglesia completamente corrupta. Una iglesia en donde los obispos, los papas, estaban envueltos en una gran cantidad de pecados sexuales, de muchos escándalos. Pero quizás el problema más grave de la iglesia es que el mensaje apostólico, el mensaje del evangelio se había perdido por completo dentro del ejercicio ministerial. Lamentablemente, no solamente este es parte del contexto histórico en el cual surgen estos principios y surge la Reforma, sino que hay un contexto muy importante que hasta el día de ahora lo vamos a mencionar, y es precisamente que los historiadores le llaman una época de ansiedad. Si algo caracteriza al siglo XVI es que había una ansiedad en extremo dentro de las personas europeas, y esta ansiedad obedecía a uno de los problemas más impresionantes que el ser humano ha enfrentado, a la endemia más grande que toda la historia de la humanidad registra, y es la peste negra o peste bubónica. Precisamente, si usted recordará, ¿en qué siglo fue la Reforma? Siglo XVI, es decir, en los años 1500, específicamente del 1517 en adelante. Desde el siglo XIV, escuche bien, desde el siglo XIV, Europa se enfrentó a una de las más grandes catástrofes de su historia, y es la introducción, precisamente de la peste negra. Se le llama peste negra precisamente por los estragos que hacía a la piel este tipo de enfermedades. Hoy se conoce como peste bubónica. Precisamente en el siglo XIV comienza esta peste, pero no duró 5, 10, 15 años, duró 400 años. Esta peste fue tan terrible que incluso en el primer siglo mató a 1/4 parte de toda la población europea, en un solo siglo.
esto que provocó en el continente europeo. Que usted, imagínese, después de 3 siglos, usted se enfrenta a la misma enfermedad. Lo que sucede es que toda la gente comenzó a tener miedo de morir. Como no había una ciencia desarrollada, venían saliendo del medioevo, una época oscura en la ciencia, en la historia de la humanidad también. Habían tal vez tratamientos para otro tipo de enfermedades, pero no para la peste bubónica. Entonces la gente desarrolló un temor a morir. De hecho, si usted revisa los índices demográficos en la historia, en el siglo, por ejemplo, XVI, en Europa, usted se va a dar cuenta que la demografía había bajado en gran manera porque la gente ya no quería tener hijos, precisamente porque no era agradable pensar en tener familia cuando ni siquiera ellos mismos como padres tenían la seguridad de sobrevivir. Esta peste fue terrible. Recuerde que todas las condiciones se estaban dando para que esto permaneciera. No había medicamentos, las ratas, los piojos. Recuerda que había un ataque de piojos precisamente también en Europa, y todo esto provocaba de alguna manera la transmisión de esta gravísima enfermedad. Precisamente ante esta ansiedad que se produce por la muerte, surgieron preguntas existenciales. Una de esas preguntas era, por ejemplo, ¿a dónde vamos a ir después de la muerte? Y por eso es que a esta época los historiadores y sociólogos a la vez le llaman una época de ansiedad, porque había una ansiedad física que se producía en el europeo de no querer morir, pero no quería morir porque no sabía a dónde iba a ir después de la muerte. En ese contexto, la Iglesia Católica lo que ofreció es lo siguiente, y esto es lo interesante y lo que pido que recuerde muy bien. La respuesta de la Iglesia Católica ante esta ansiedad espiritual, ante esta ansiedad existencial, fue de que la única manera en la cual una persona puede salvarse, dijeron ellos, era a través de la iglesia. Que si usted depositaba su fe en la iglesia, en lo que la iglesia le decía a usted que eran los medios de salvación, usted se iba a salvar. Y precisamente en medio del contexto de la peste bubónica, es que la Iglesia Católica viene y comienza entonces a enseñar que la manera en que usted podía salvarse precisamente era a través de la compra de indulgencias, a través de ir a la misa y a todas las fiestas solemnes que la tradición le exigía, y la práctica de los sacramentos. Precisamente en ese contexto es que la gente, obviamente, no queriendo ir al purgatorio a purgar sus penas a través de sufrimiento durante casi una eternidad, o no queriendo ir al infierno, por cuanto por 3 siglos se estaba anunciando que la peste bubónica era causada por la ira de Dios a causa del pecado del hombre, lo cual no lo dudo, pero la respuesta que dio la iglesia, quien se supone que es columna y baluarte de la verdad, fue que la salvación no es por la fe en Jesucristo, no era por la gracia de Dios, sino a través de los sacramentos, los cuales eran constituidos medios de impartición de gracia. Es decir, lo que ellos comenzaron a enseñar es que sí, Jesús te va a salvar, pero a través de su iglesia. Jesús te va a salvar a través de los sacramentos. Jesús te va a salvar a través si tú compras indulgencias. Jesús es el que te salva, pero a través de la iglesia. Entonces, por eso es que aunque las misas se daban en latín, la gente iba a las misas, aunque no entendían. ¿Por qué? Porque precisamente algo que incluso hasta el día de ahora lo dice el catolicismo, el catecismo de la Iglesia Católica, es que la misa hoy para los católicos, como en el tiempo de antes, es precisamente una ofrenda de propiciación. Es decir, se les hizo pensar de que si usted asistía a la misa, solo con asistir, ese día sus pecados le eran perdonados. Entonces la gente se agolpó a las fiestas solemnes de la iglesia, comenzaron a participar, era una cierta, digamos, manipulación espiritual, porque sabemos que no es lo que aparece en la Biblia, pero la gente lo creyó. Ahora, el gran problema y lo que agravó la ansiedad fue lo siguiente, que cuando la iglesia viene y propone estos métodos de salvación, en lo que sucede y lo que enseña la Biblia, es que aunque estos rituales tienen cierta reputación de ser beneficiosos, de trato duro al cuerpo, de humildad a nuestro corazón, como dice el libro de Gálatas, no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, en lugar de apaciguar y de sosegar el alma angustiada, los sacramentos lo que hicieron fue angustiar mucho más al pueblo europeo.
Porque lo que sucedía es que la gente se daba cuenta que entre más compraba indulgencias, entre más sacramentos hacía, la culpa de pecado no era quitada. Porque como dice la palabra, ¿acaso cambiará el etío su piel? ¿Acaso el leopardo perderá sus manchas? Aunque te laves en lejía, dice Jeremías 2:23, tus pecados se permanecen ahí y la culpa de tu pecado. La gente comenzó a ver que los sacramentos no eran eficaces. Y eso, en lugar de ayudarles, los metía más en una ansiedad espiritual. De hecho, eso lo vemos en la historia de Lutero. Lutero, cuando él comenzó a ser sacerdote de la Orden de San Agustín a la edad de 21 años, él comienza a ser sacerdote y él mismo cuenta en sus escritos que cuando él viene y busca confesarse de sus pecados, en una ocasión, por ejemplo, se dio cuenta, recuerde que el sacramento pide que antes que usted vaya a confesarse, tiene que hacer usted un examen ¿de qué? Un examen de conciencia. Entonces vino él, hizo un examen de conciencia y cuando fue precisamente a los sacerdotes a él confesarse, él salió muy bien, dice que él se sentía bien de sí mismo. Pero luego cuando él se recordaba de pecados que en el momento que hizo el examen de conciencia no se le vinieron a la mente y que ya había que es por gracia a través de la fe en Jesús, él comienza a predicar y enseñar esto entre sus mismos hermanos y los reformadores, ahí comienza formalmente la historia, comienzan entonces a enseñarle a un mundo angustiado, a un mundo con preguntas existenciales, a un mundo que no sabía dónde iban a ir después de la muerte, a un mundo bajo culpabilidad de pecado, comienza a enseñarle tanto la gracia que es acogida totalmente. Y es que lo que comenzó a enseñar los reformadores a través de la sola gracia, es decir, los puntos principales de esta doctrina que ellos enseñaban, es que precisamente la salvación, escuche bien, nunca, jamás ha estado administrada, ni controlada, ni impartida a través de la iglesia. No es controlada a través de un sacerdote, no es controlada a través de un pastor, no puede ser controlada por ninguna institución humana, sino que la salvación la decide Dios y es a través de la gracia por medio de Jesucristo y para su gloria.
Es decir, lo que los reformadores comenzaron a hacer es a declarar, a retomar aquella enseñanza de los apóstoles, aquella enseñanza de Jesucristo, que no es del que quiere ni es del que corre, sino del que Dios quiera tener que misericordia. Y ellos comienzan a enseñar entonces que la salvación es por gracia. Y ellos comienzan a enseñar lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y imagínense, en una sociedad en donde ellos preguntaban, ¿cómo salvarnos? ¿Cómo podemos salvarnos si esta peste es producto de la ira de Dios y todos los que mueren por la peste se están yendo al infierno? Entonces, ¿cómo salvarnos a nosotros? La iglesia decía, por sacramentos, haz este rito, haz esta obra y te vas a salvar. Y ellos entraban en una angustia porque no podían cumplir con toda la ley y se miraban su culpabilidad. Pero de repente aparecen unos hombres llamados ahora reformadores con un versículo como este, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, diciendo lo siguiente. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que ellos comienzan a enseñar que la Biblia establece en una gran cantidad de versos, es que dice, por gracia habéis sido ¿qué? Salvados. Pero la gracia es la que nos salva, pero esta gracia ¿cómo se toma? ¿Por medio de qué? De la fe. Una de las cosas que usted tiene que entender, aunque suene extraño para muchos, es que la fe nos salva. Lo que salva es la gracia. La gracia es la que nos salva a nosotros. La fe es el don o el medio que Dios nos da para tomar de esa gracia. Amén. Amén, mi familia. Es decir, la gracia es la que nos salva a nosotros a través de la fe. Por eso dice, por gracia habéis sido salvados. Y dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es que nosotros tengamos la fuerza, no es que tengamos la astucia, no es que tengamos la inteligencia. No es que tengamos la naturaleza para buscar la salvación, sino que esto es don de quién, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando los reformadores, en una sociedad angustiada que no encontraba cómo quitar su culpa, cómo lavarse sus pecados, porque los sacramentos no servían para eso, es entonces que ellos comienzan a enseñar la sola gracia y por eso comienza a ser recibida, porque era agua como en el desierto para ellos. Entender que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo era una gran noticia. Una noticia que por cientos de años se había perdido en la iglesia, que se suponía que era columna y baluarte de la verdad. Esto que le estoy contando, quiero explicar lo siguiente. El día de ayer una persona se me acerca, es mi hermano de sangre, mi hermano mayor. Él, a través de su trabajo, él trabajó con unos alemanes y a él le están enseñando, por ejemplo, él está yendo a estudiar una maestría de parte de la empresa a Alemania. Él viaja cada mes, tiene que ir precisamente a Alemania a estudiar un mes entero. Un mes va allá, un mes acá, así está, por 2 años. Y él me comentó, me dice, fíjese, me dice, Javier, yo le entendí todo lo que usted habló, me dice. Porque precisamente el módulo que acabo de acabar hace 15 días atrás que vine de Alemania, enseñado por alemanes, me dijo, es que ellos nos enseñaron de la Reforma. Y ellos nos enseñaron cómo la peste bubónica fue una de las más grandes cosas que Dios hizo para que la gente aceptara el Evangelio. Ante la necesidad, el Evangelio es agua bendita. Amén. El Evangelio es vida. Entonces, precisamente Dios crea la necesidad por la peste y me dice, ellos nos comenzaron a enseñar. Pero algo que me impresionó, pues nos hablaron de Lutero, nos hablaron de Calvino, yo no sabía nada de eso, me dice, por eso es que yo le entiendo todo. Yo lo que quería decirle es que le agradezco todo lo que nos está enseñando, porque me lo enseñaron allá y es exactamente lo que usted me está diciendo. Solo que allá lo vimos como una materia mucho más fuerte. Y me dijo lo siguiente, pero incluso, ¿sabe lo que me dijeron los alemanes? Ellos nos dijeron que para un alemán, ellos se sienten orgullosos de la Reforma. Porque dice, la Reforma cambió lo que es ahora Alemania. Gracias a la Reforma, Europa es lo que es. Claro, ellos hablando de su orgullo europeo, de como naciones prósperas y naciones desarrolladas. Pero ¿por qué le digo esto? Porque precisamente este tiempo de la Reforma, si no fuera por estas circunstancias, no hubieran aceptado el mensaje de la gracia.
porque nadie que se sepa bueno busca al médico, sino que aquel que sabe que está enfermo busca al médico. Amén. Es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, hasta que usted no vea lo podrido de su pecado, usted no va a valorar lo hermosa que es la gracia. Hasta que no nos sepa amargo el pecado, no nos va a saber dulce el evangelio. Entonces, es lo que hizo Dios. En la historia lo que provocó Dios fue precisamente de que esta doctrina, que comenzó como un principio, predicada por los apóstoles, fuera recibido. Y es que el problema de que lo que provocó toda esta confusión fue precisamente los sacramentos. Más que todo lo anterior, más que las indulgencias, lo que separaba a la gente de comprobar la gracia de Dios fueron precisamente los sacramentos. Cuando la Biblia no enseña eso, sino que la Biblia enseña la salvación que es por gracia, mientras que la iglesia hasta el día de ahora sigue enseñando que la salvación es a través de los sacramentos. Y eso es un gran problema, porque precisamente, mire, quiero explicarle esto. Por ejemplo, usted sabe dónde viene la palabra sacramento, o cuándo surgieron los sacramentos. Los sacramentos surgieron después de que Constantino unió la religión pagana de Roma con la iglesia primitiva cristiana, y surge lo que ahora conocemos como Iglesia Católica Romana. Comienzan ya formalmente los sacramentos. Estos sacramentos comenzaron, los primeros tres fueron el de penitencia o confesión de pecados, la Eucaristía y el bautismo. Luego de cierto tiempo fue que se instituyeron la comunión, la unción de enfermos, el matrimonio y la orden sacerdotal. Pero antes no se llamaban sacramentos, sino que se llamaban misterios, en griego, que significa misterio. Y ellos comenzaron a enseñar desde antes del siglo X que cada vez que usted practicaba esto, usted recibía todos los misterios de Dios en su vida. Pero luego ellos cambiaron el nombre misterios por la palabra sacramentum. La palabra sacramentum, con M al final, digan conmigo, sacramentum. La palabra sacramentum es una palabra compuesta de dos. Sacrare, que significa hacer santo, y mentum, que significa medio para lograr algo. Entonces, la palabra sacramento significa los medios para llegar a ser, ¿qué? Santos. Ahora, una pregunta. ¿Usted llega a ser santo, por ejemplo, después de usted casarse? ¿Acaso usted llega a ser santo después de que lo bauticen y le echen agua? ¿Acaso usted llega a ser santo por el hecho, sin la mediación de Jesucristo, por el hecho de confesar sus pecados a un ser humano? No. Es que cuando hablamos de llegar a ser santo, no estamos hablando de un cambio de posición. Estamos hablando de un cambio de naturaleza. Se lo voy a plantear de manera diferente. ¿Acaso usted cuando se casó, su naturaleza pecaminosa cambió? Pero eso es lo que dicen los sacramentos. ¿Entiende usted? Quiero que entienda que las religiones del mundo enseñan que usted se salva por obras, a través de sus sacramentums de cada religión. Porque esa palabra no es exclusiva de la Iglesia Católica. Todas las religiones tienen sacramentums. Todas. Todas tienen misterios. Todos tienen ritos y ceremonias que le dicen a usted que si usted las practica se va a salvar. Porque todas las religiones trabajan bajo una presuposición, y es que ellos pueden controlar la salvación. Las religiones le dicen, nosotros te podemos salvar, no Dios, nosotros, Dios a través de nosotros. Y la iglesia o las religiones vienen a ponerse como mediadoras entre Dios y los hombres. Ese es el gran pecado de las religiones. Ese es el gran fracaso y engaño de las religiones, que le ofrecen a usted salvación a través de su sacramento, a través de sus ritos, a través de sus ceremonias, poniéndose en la posición de vicarios, cuando la Biblia dice que todo lo contrario. Porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Y el gran fracaso fue ese. El gran fracaso, y lo que llevó precisamente a aceptar la gracia como enseñanza, la gracia como doctrina, es que la gente comprobó a través de la práctica de la ley, como dice Romanos 3:20, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces lo que pasaba es que cuando una persona practicaba un sacramentum o practicaba un rito o una ceremonia, aunque la iglesia le decía, tus pecados te son perdonados, la culpa permanecía ahí.
¿Sabe usted qué es lo que enuncia el catecismo de la Iglesia Católica hasta el día de ahora con respecto a la misa, por ejemplo? Dice, es un sacrificio verdaderamente propiciatorio, la misa. La misa, es decir, celebrar misa, ellos dicen que es el sacrificio verdadero de la propiciación de Dios sobre los hombres. Esa es una herejía, ¿sabía usted? ¿Por qué? Dice, por medio de la cual Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia remite nuestras faltas o incluso nuestros enormes pecados. Ahora, la pregunta es, ¿eso dice la Biblia? Yo, como le digo en un inicio, mi intención no es generar polémica, estoy hablando de historia y estoy hablando de la Biblia. Porque esto sucedió en la Reforma y desde antes de la Reforma. ¿Qué estoy tratando de decir? Una pregunta, ¿qué enseña la Biblia? ¿Acaso la Biblia enseña que su salvación es por obras? ¿Acaso la Biblia enseña que usted se va a salvar practicando algún rito, algún sacramentum, aunque la misma iglesia evangélica le diga a usted? ¿Eso enseña la Biblia? No. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando usted no entiende la gracia, entonces usted no puede entender que es Jesús la ofrenda propiciatoria por nuestros pecados. Lo que sucede es que mientras las religiones dicen, en este caso la Iglesia Católica, que es lo que pasaba en el tiempo de la Reforma, que si ellos decían que la misa era el sacrificio de la propiciación, ¿saben lo que están diciendo? Que usted entonces se salva con solo ir a misa sin entenderla. Por eso es que la gente se agolpaba a ir a misa, aunque eran predicadas ¿en qué? En latín. ¿Por qué? Porque es un sacramentum. Porque lo que ellos siempre han creído es que con solo entrar usted a la misa y usted comienza a escucharla, aunque no la entienda, sus pecados le son perdonados. Esa es salvación por obras, es por su asistencia a misa. Quiero que entienda algo. Es como aquel pastor, por ejemplo, ahora que le amenaza a usted. Si usted no viene a la iglesia y le pasa algo es por no venir a la iglesia. Esos son sacramentums. A usted lo están metiendo a obras. No está creyendo esa persona en la gracia. ¿Por qué? Porque la salvación nunca ha sido por gracia. Nunca ha sido por obras. Siempre ha sido por gracia. Es decir, lo que estoy tratando de explicar es que precisamente partamos de la propiciación. ¿Qué es la ofrenda de la propiciación? ¿Qué era el propiciatorio? Comencemos por ahí. El propiciatorio era la tabla que tapaba precisamente el arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes del arca del pacto? ¿Amén? Ok. La tabla que tapaba el arca del pacto es el propiciatorio. Dice las escrituras de que Dios todo el tiempo está airado. Es uno de sus atributos santos y justos, precisamente su ira. Una ira santa, una ira justa por el pecado del hombre. Pero lo que aplaca la ira de Dios es la sangre de la ofrenda expiatoria. Amén. Entonces, a ese acto de que el sumo sacerdote una vez al año, en el lugar santísimo nada más, rociaba la sangre sobre la tabla de la propiciación, cuando Dios miraba la sangre sobre el propiciatorio, entonces Dios se volvía, digan conmigo, propicio al ser humano. Es decir, Dios favorable al ser humano, por eso se llama propiciación. Entonces, ¿qué está diciendo en este caso la Iglesia Católica en tiempo de la Reforma? ¿Y qué dicen las demás religiones? Todas las demás religiones, cuando se apropian de la salvación, lo que están diciendo es que ellos son la propiciación del mundo, que a través de sus actos, a través de sus ceremonias, a través precisamente de los sacramentum, usted logra aplacar la ira de Dios. Pero ¿qué está diciendo Juan? Que la única ofrenda propiciatoria aceptada por Dios es el sacrificio ¿de quién? De Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente, ponga atención, dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Una pregunta, ¿acaso Dios envió sacramentos para propiciación de nuestros pecados? ¿Acaso Dios envió ritos?
¿Acaso Dios pidió ceremonias para propiciación de nuestros pecados? ¿A quién envió Dios para propiciación de nuestros pecados? A Jesús. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia lo que nos está diciendo es lo siguiente: que por cuanto todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que por lo tanto todos merecemos justamente ir al infierno. Pero Dios en su bondad y misericordia, y por ser un Dios de gracia, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y cuando Él muere y resucita, nuestros pecados son perdonados. Él se vuelve Señor de todas las cosas. Y todo el juicio de todo el mundo Él es entregado a Él. Por lo tanto, todo aquel que en Él crea será salvo, mas el que no crea en Él nunca será salvo. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, cuando usted cree en Jesucristo a través de la sola fide, en el solo Christus, la sola gracia lo salva a usted. Y lo salva para la sola idea o gloria. Es el mensaje de las 5 solas. Ese es el mensaje de la Reforma. Pero más que de la Reforma, es el mensaje de la Iglesia Apostólica. Es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje de la Biblia. Que solo en Cristo hay salvación, y esa salvación es gratuita. Usted no tiene que ganarse el favor de Dios. Usted no tiene que impresionar a Dios para salvarse, sino que con solo creer en Jesús, y si Dios se lo concede creer en Él, es por gracia la salvación. Amén. No es por sacramentos, no es por ritos, no es por ninguna ceremonia de ninguna religión, sino que la Biblia nos enseña que toda salvación es a través de la gracia salvadora de nuestro Dios. Amén. Por eso es que Tito 3, de 3 al 7, dice lo siguiente para nosotros también. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios. Ok, antes de seguir leyendo, dígale al que está a su lado, van a hablar de ti, fíjate, dígale. Van a hablar de ti. Ok, dice, ¿qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hoy dígale usted al otro, no de mí, de ti también, dígale. ¿Vea? ¿Hay alguien que duda que éramos esto antes? Bueno, éramos peores. Porque dice la palabra de Dios que todos nacemos no solamente bajo naturaleza pecaminosa, sino que Efesios nos dice claramente que éramos pecados en nosotros mismos. Sin embargo, aunque éramos así, digan conmigo, no merecedores de la salvación, entonces, aún estando en esa condición, en esa naturaleza, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Y es lo importante, sigue diciendo Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Qué hizo Dios, Nelson? Nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Digan conmigo, no por ceremonias. Iglesia, digan conmigo, no por ritos. Digan conmigo, no por sacramentums. No por obras que le hacen sentir que usted es justo. No. ¿Cómo Dios nos salvó, Nelson? Sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Claro, nos regenera, nos hace nacer de nuevo para creer en Él. Sigue. El cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador. El Espíritu Santo, sigue. Para que, justificados por su gracia. ¿Para qué? ¿Justificados por qué? Por su gracia. Fuésemos hechos herederos de la vida eterna, conforme a la esperanza. La Biblia lo que enseña, a diferencia de lo que por siglos estuvo enseñando la iglesia de Roma, es que la vida eterna es un regalo de Dios. Usted no lo puede ganar. Dice el Antiguo Testamento que Dios no es sobornable. Nadie puede sobornar a Dios. Nadie puede comprarle a Él una salvación. ¿Se recuerda usted lo que le dijeron los apóstoles al mago precisamente cuando Él les pidió comprarle los dones del Espíritu Santo? ¿Sabe usted que Él inició la primera secta gnóstica cristiana en ese entonces? La Biblia dice que Dios no es sobornable, usted no puede comprar. No es por persinarse, no es por leer el libro del Mormón, no es por hacer el ayuno, practicar el Ramadán, no es por ir al río Ganges a bañarse según los hindúes. Usted no puede comprar la salvación.
La salvación es por gracia, a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. La salvación es a través de solo Cristo, por medio de la sola gracia, a través de la sola fide y para la sola Deo gloria. Para los salvadoreños que están acá, digan conmigo, la salvación solo es por Cristo, por medio de la gracia, a través de la sola fe y solamente para la gloria de Dios. Y es lo que enseña la palabra. Por eso es que Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios tuvo un objetivo para manifestarse. ¿Cuál fue el objetivo por el cual la gracia de Dios se manifestó a través de solo Cristo? ¿Cuál fue el objetivo de la gracia de manifestarse a través de solo Cristo, mi familia? ¿Qué dice la Escritura? Para traer salvación a todos los hombres. La salvación es por gracia. El medio y el don que Dios nos da para tomar de esa gracia es la fe. Pero la gracia es la que nos salva. Pero el problema es que las religiones del mundo no aceptan eso. Por eso es que es necesario recuperar esta doctrina dentro de las iglesias. Porque hasta el día de ahora las iglesias, las religiones que hay en el mundo y las sectas religiosas y filosofías espirituales siguen creyendo, al rechazar la sola escritura, rechazan al solo Cristo, por lo tanto rechazan la sola gracia. Y comienzan entonces ellas a enseñar al mundo que la salvación sigue estando en manos de los seres humanos a través de sacramentos y ritos que ellos piden en cada una de estas religiones, sectas o filosofías espirituales. Por eso es que nosotros hoy tenemos que volver a retomar la doctrina de la sola gracia, la que aparece en la palabra de Dios, porque lamentablemente hoy la gente sigue siendo engañada por las distintas religiones, por las distintas sectas, aún por la misma religión evangélica en algunos círculos. ¿No me cree? Mire, quiero explicarle esto. ¿Sabe usted que todas las religiones del mundo, y aún las que no son religiones, pero son sectas religiosas, o son grupos de filosofías religiosas, todas tienen diferentes denominadores comunes? Hay cosas que son comunes a todas, es impresionante entenderlo. Pero de una de ellas, ¿sabe qué es? Es que todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo evangélico, interesante, todas, el 100% piensan que la salvación es por obras. ¿Sabe que el único grupo religioso del mundo que no cree que la salvación es por obras, sino que solamente por la gracia a través de la fe en Jesucristo, somos los cristianos? Eso dice mucho de nosotros. Muchísimo de las escrituras dicen eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que enseña el Islam? El Islam, que es la religión más grande de todo el mundo. El Islam lo que dice es que cualquiera, aunque no practique el islamismo, se puede salvar. Pero ellos dicen que una persona está más dispuesta a ser salvada si practica las 5 columnas del islamismo. ¿Cuáles son las 5 columnas del islamismo? Hacer en primer lugar la profesión de fe, de que Alá es Dios y Mohammed es el único profeta. Primer columna. Segunda columna, orar 5 veces al día en dirección a la Meca. 3, practicar el Ramadán o el ayuno. 4, dar limosnas todo el tiempo. Y 5, ir a la Meca aunque sea una vez en su vida. Pero ellos mismos dicen que si aún usted hace estas cosas, si Alá no quiere salvarlo al final, no va a ser salvo. Y lo dicen ellos claramente. Por eso es que ellos creen que aún alguien que no sea del Islam se puede salvar, porque si Alá quiere salvarlo el día que él muera, Alá lo va a salvar. Salvación por obras. Ellos tienen sus sacramentums, ellos tienen sus ritos. ¿Eso enseña la Biblia? ¿Qué enseña el judaísmo? El judaísmo enseña que la salvación es a través del cumplimiento de la ley ¿de quién? De Moisés. Empezando por la circuncisión. Y hay que creer en la venida del Mesías, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Para ellos Cristo no ha venido. Entonces, si usted
guarda la ley de Moisés y espera al Mesías, entonces usted se puede salvar. El budismo, aunque no cree exactamente en una salvación del alma, sino que ellos creen en la reencarnación, en el ciclo de reencarnación y muerte, muerte y reencarnación, es decir, que usted comienza a ser un piojo y una pulga y termina siendo un ser humano. Ellos dicen que la manera en que usted puede ayudar en el camino de la inspiración o de la trascendencia a una mejor reencarnación es si usted cumple las 8 exigencias de la regla del budismo. ¿Y cuáles son estas 8 exigencias? Escuche bien. Que usted tenga o desarrolle un recto entendimiento, la recta intención, el recto lenguaje, o sea que los mal hablados ya la regaron, la recta acción, la recta manera de vivir, el recto esfuerzo y el recto éxtasis. Rectamente usted se va a ir al infierno si practica estas cosas. ¿Qué enseña el confucianismo? Confucio no fue el creador de la confusión como hace algunos años una señorita dijo, ¿verdad? No. Confucio fue un filósofo, un pensador, un religioso chino, de origen chino, que existió 500 años antes de Jesús. Él no inició con la religión del confucianismo, sino que sus discípulos después de su muerte lo idolatran y lo llevan a posición de Dios. Y hoy el confucianismo es precisamente una de las religiones más importantes de los orientales. Lo que el confucianismo enseña es que usted puede llegar al cielo a través del cumplimiento de 5 virtudes o 5 vías. Apunte si usted quiere salvarse, ¿verdad? Ok, dice: sea bondadoso, leal y cortés con su familia. ¿Lo ve? Ya tenemos un puntito. 2, respete a todos. 2 puntitos. Cumplimiento del deber ciudadano. 3 puntitos. Sabiduría moral y buena fe. Si usted hace eso, para el confucianismo, usted se salva. ¿Qué enseña el hinduismo? El hinduismo, aunque no tiene organización ni profetas, ni tampoco tiene un credo específico, es la tradición religiosa más importante de la India. Y ellos lo que enseñan es que la salvación consiste, a diferencia del budismo, la salvación consiste en usted liberarse de ese ciclo de muerte, reencarnación, y por lo tanto la salvación consiste en usted liberarse de ese ciclo para llegar a ser un Dios. Entonces, ellos lo que enseñan es que lo que usted tiene que hacer es, a través de la gnosis, ¿verdad? Un pensamiento gnóstico, a través de la adquisición del conocimiento, usted se puede salvar. Si a esto usted le une su devoción a una veneración o adoración a una de sus 33 imágenes o falsos dioses que ellos tienen. O también ellos le dicen a través de las buenas obras o ceremonias de los hindúes. De hecho, como las ceremonias de los hindúes son tan importantes para la salvación para ellos, hay una ceremonia que es la ceremonia más grande sobre la faz de la tierra de todas las religiones, incluso por encima del islamismo, y es el Maha Kumbh Mela. Una ceremonia que se celebra cada 14 años en el mundo. No hay congregación religiosa más grande en el mundo como el Maha Kumbh Mela. ¿Por qué, pastor? Porque la religión o la tradición hindú dice que si usted cada 14 años viaja precisamente a los ríos Ganges o Yamuna, gracias, precisamente en la India, si usted se mete, con solo usted tocar sus pies el agua, y si usted se baña con esa agua, todos sus pecados le son perdonados. Ellos mismos dicen, los mismos libros de los hindúes dicen, que si usted estando en el río, por cada cabello que se le desprenda a usted, o que usted se lo arranque y lo tire al agua, usted va a pasar 1000 años asegurados en el cielo.
Por eso es que usted encuentra, y no traje la foto de cómo la gente se rasura y se meten desnudos. Aún todos sus vellos del cuerpo, todos se los rasuran y todos los comienzan a botar en el río. Y a la par está otro que está bañándose feliz, tomando el agua. Y está feliz el tipo, porque como es agua bendita para ellos, se la toman toda. Y están las fotos. Y ellos creen, miren, ahí van sacerdotes, van pastores, de todos locos van ahí. Falsos, por supuesto, no falsos. Porque ellos piensan que con solo ir y a cumplir ese acto, esa ceremonia, digan conmigo, ese sacramentum, entonces se salvan. Un ejemplo, Amar Bartibaba, es el nombre de este señor. Amar Bartibaba es un hombre que vive ahí a la par del río Ganges. Tiene 27 años teniendo levantado ese brazo. El brazo ya no lo puede bajar, está completamente pegado, está petrificado. Y él dice, por eso que no se corta las uñas, lo que usted ve ahí arriba es la uña de él. Quiero que entienda que él dice que él ya se salvó porque ofreció este sacrificio a uno de los dioses hindúes. Sacramentos, ritos, ceremonias. Los masones dicen, ellos hablan de alcanzar o de pertenecer a la logia celestial. Y ellos dicen que la manera de pertenecer a esta logia celestial es por méritos propios y que va a ser una recompensa del ojo de Isis, que es un demonio, el ojo de Isis, y que por lo tanto este es por un buen carácter y buenas costumbres. Como dice el masón Albert Pike, es a través de la fe en sí mismos que el masón se salva. ¿Por qué incluyó a los masones? Porque calladitamente los masones es la secta religiosa de mayor influencia en los políticos de todo el mundo. Ellos todo el tiempo buscan tener un representante en los tres poderes del Estado, por ejemplo, de aquí, de nuestra nación. Por eso todos los presidentes, el 100% de los presidentes de El Salvador, cada vez que ganan las elecciones, luego de algunos meses son iniciados en la masonería. Todos. Los mormones, o la iglesia adventista, la iglesia, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones. Voy a leer sus propios libros, tres cositas. La meta de los mormones es llegar a ser dioses. Ellos dicen que la meta de la persona mormón, del que practica no es religión, su secta o sus filosofías, es llegar a ser un dios. No me lo estoy inventando. Lo dice el libro de las enseñanzas de Joseph Smith, la página 345 a la 347. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegar a ser un dios? Según estas enseñanzas, número 1, la salvación es por pertenecer a la iglesia mormona. Eso lo dice el libro Doctrina Mormona, página 670. También dice que el sacrificio de Jesús no es suficiente para el perdón de pecados, sino que se requiere hacer buenas obras para salvarse. Lo dice el Diario de los Discursos, volumen 4, página 218 y volumen 3, página 247. Dicen que hay que aceptar a Joseph Smith como el único profeta de Dios. Esto lo dice el libro Doctrina de Salvación, precisamente de la salvación, volumen 1, página 188, y hay muchas otras cosas más. Los mormones también es un sistema de salvación por obras, por sacramentos, por ritos, por ceremonias. Testigos de Jehová, ellos dicen que hay que hacerse miembro de la organización de ellos para poder ser salvo. Solo, al igual que los mormones, ellos dicen que solo los mormones se van a salvar, pues los testigos dicen que solo los testigos se van a salvar. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? Los testigos dicen que al ser usted un miembro de su organización, entonces usted se va a salvar. Esto lo dice el Atalaya, febrero 15, página 19. Y que usted debe ser fiel a la organización o leal. Como miembro, usted debe hacer buenas obras, lo dice su propio libro, Estudio de las Escrituras, volumen 1, página 150, cumpliendo con todas las leyes de Dios. Pero eso sí, aunque usted pertenezca a la organización y aunque lleguen a ser millones supuestamente para ellos dicen que solamente 144,000 testigos de Jehová son los que se van a salvar a final de cuentas. Y los demás van a desaparecer como que si fueran animales. Van a dejar de existir. Esto lo dice el libro que se titula Permita que Dios sea verdadero, página de las 59 a 60 y Razonando de las Escrituras, página 76. No voy a seguir hablando de más sectas religiosas porque hay más de 10,000 sectas religiosas en el mundo.
Estas son las que aquí conocemos en El Salvador. Pero hay una que no he hablado, que es la principal de nuestro país. ¿Cuál es? La Iglesia Católica. Y como le digo, no quiero generar discusiones innecesarias, sino que quiero que entendamos a la luz de la Biblia cuál es el problema con las ceremonias, ritos, sacramentos del catolicismo romano. Hasta el día de ahora el catolicismo sigue enseñando que la salvación es por obras mediante la mediación sacerdotal. El Catecismo Romano, capítulo 2, Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo Romano 2, literal Romano 1, punto número 8, dice que los sacramentos católicos son una cosa perceptible por los sentidos, la cual, sobre la base de la institución divina, posee el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia de Dios en una persona. Ludwig Ott, quien es uno de los escritores más prominentes de la Iglesia Católica, en su libro Fundamentales del Dogma Católico, que es el libro de dogmática más importante del catolicismo, aprobado por Juan Pablo II, dice lo siguiente, pero antes de explicarle lo que dice, ¿sabe usted lo que es un dogma católico? Le voy a explicar. Un dogma católico, para el católico, es palabra de Dios. Un dogma católico debe de ser creído, no puede ser cuestionado, no puede ser refutado. Un dogma es una creencia, es que está por encima aún de la palabra de Dios. Si la Biblia dice algo, pero el dogma dice otra cosa, lo que le dan prioridad a ellos es al dogma y no a la Biblia. ¿Me doy a entender? Ay, Dios mío. ¿Me doy a entender? Y se lo digo por experiencia propia. Yo sé por qué se lo digo, porque me tocó estudiar todo eso. Entonces, quiero explicarle algo. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero explicar lo que dicen los dogmas católicos. En la página 326 de este libro, dice Ludwig Ott, los sacramentos confieren gracia salvadora sin la mediación de la fe en una persona. Que los católicos creen que usted, aunque no cree en Jesús, usted se puede salvar si solo practica los sacramentos. Por eso es que ellos dicen también que no es necesario que usted crea en la ortodoxia católica y no requiere que usted sea santo o que tenga fe para salvarse. Por ejemplo, el sacramento del bautismo dice, en la página 355, Ott dice, el bautismo efectúa el perdón de todo castigo por el pecado, tanto eterno como temporal. Página 356 dice, el bautismo es necesario para todo hombre, sin excepción, para la salvación. Y eso no es cierto. ¿Qué dice la confirmación? Con este sacramento se imparte el Espíritu Santo a una persona e incrementa la gracia santificadora. ¿Sabe por qué la confirmación es importante? Porque el catolicismo dice que si usted no se confirma, usted jamás va a tener el Espíritu Santo en usted. Es decir, que la iglesia es la mediadora entre Dios y los hombres. Que la salvación es por la iglesia, no por Dios. La Eucaristía, página 390 dice, este sacramento y la misa entera une a Cristo a todo el que la recibe y lo salva. Por eso es que cuando vienen los reformadores y comienzan ellos a hablar, digan conmigo, sola Escritura, solo Cristo salva, solo por la gracia de Dios, digan conmigo, solo a través de la fe y todo para la gloria de Cristo. Cuando ellos sacan estos enunciados, a partir del año de 1544-45 hasta el 1560 y algo, no recuerdo exactamente el año, se hace lo que se conoce históricamente como la Contrarreforma. Se hace en la ciudad de Trento un concilio muy importante donde el Papa, ya no León X, sino Pío VI, creo que él es, comienzan a reunirse y por varios años, en diferentes reuniones, diferentes mesas, comienzan ellos a establecer, digan conmigo, dogmas y una bula papal para contrarrestar estas 5 solas y otras enseñanzas más. Quiero leerle lo que hasta el día de ahora son cánones. Voy a leerle, no voy a leer los más de 100 que hay, ¿no? Pero de este concilio de Trento, que fue ratificado por Juan Pablo II y confirmado por el Concilio Vaticano II también, estos cánones es palabra de Dios para el catolicismo.
¿Sabe qué es lo que ellos dicen en el canon, por ejemplo, Romano 30, el canon 30 de la justificación? Ellos dicen, este es un dogma, dice, si alguien dijera que después del recibimiento de la gracia de justificación, ¿cuántos creen que somos justificados por la gracia? Okay, entonces ellos se refieren a nosotros, dice, si alguien dijera que después del recibimiento de la gracia de justificación, escuche bien, la culpabilidad es perdonada y la deuda del castigo eterno es eliminada, lo cual es cierto, pero si alguien dice eso y luego dice, y que ninguna deuda de castigo temporal tenga ya que pagarse, ya sea en este mundo o en el purgatorio, esa persona sea maldita y excomulgada de la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo el dogma? Que si usted cree que la salvación es por la fe y que usted no tiene que ir al purgatorio después, usted y yo somos malditos para la iglesia católica y estamos ya excomulgados. Solo por creer en la salvación por fe. Lo estoy citando, el dogma 30 de los cánones de la justificación del Concilio de Trento. Usted lo puede buscar, lo puede ir a comprar en ese concilio. ¿Sabe qué también dicen ellos? Si alguien dijere que el sacrificio de la misa, donde la víctima da su vida y por el cual nosotros somos reconciliados con el Padre, y es, oiga esta herejía, y es diariamente inmolado en el altar Jesucristo por los sacerdotes, y es solamente una conmemoración del sacrificio consumado de la cruz, pero no es propiciatorio, esa persona sea maldita y excomulgada. El canon 9 de la justificación dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, ellos están hablando de los sacramentos. Si alguien dice que no son necesarios los sacramentos, como yo por ejemplo, y que de ningún modo es necesario que se separe y disponga con el movimiento de su voluntad, sea maldito y excomulgado. Si alguno dijere que no participan de la gracia de la justificación, sino solo los predestinados y escogidos a la vida eterna, que es lo que enseñaban los reformadores, por todo Calvino, y que todos los demás que son los llamados, pero que en efecto por no ser escogidos no reciben la gracia, pues no están predestinadas para ella, sean malditos y excomulgados. Y así puedo leer mucho más. Una pregunta, ¿esto es lo que enseña la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice que los únicos medios de salvación son los sacramentos? No, la Biblia dice que solo hay un solo camino para llegar al Padre. Su nombre es Jesucristo. La salvación solo es por gracia. Quiero que entienda que los sacramentos no les salvan. Los sacramentos mormones no les salvan. Los sacramentos de los testigos no les salvan. Los sacramentos de los hindúes no les salvan. Los sacramentos del Islam no les salvan. Los sacramentos católicos no les salvan. Los sacramentos evangélicos no les salvan. El que salva es solo Cristo, a través de la sola gracia, por medio de la sola fide, para la sola Deo gloria. Es lo que enseña la Biblia, los apóstoles, los primeros padres. Es lo que enseña la palabra. El evangelio es Jesucristo. Él es el evangelio. Él es el Salvador del mundo. Pero el problema es que las religiones siguen enseñando que es a través de los sacramentum, y eso no es así. Por eso es que Pablo dijo tajantemente en Gálatas capítulo 2, versículo 21, él dijo lo siguiente: no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. No rechazo la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser rechazada? Dice, porque si por la ley fuera la justicia, digan conmigo, si por los sacramentums, iglesia, digan conmigo, si por los sacramentum fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías. ¿Entiende usted? Quiero decirle algo, amigo y amiga, usted que nos visita en este día, usted que nos está viendo por el canal Vida TV, usted que nos está escuchando y nos está viendo, usted que se encuentra acá, si usted sigue confiando en los sacramentos que su religión le impone como medio de salvación, usted está rechazando, burlándose, menospreciando y pisoteando la gracia de Dios. Y no solo eso, está cometiendo lo que Marcos capítulo 3 dice, el pecado imperdonable, blasfemando contra el Espíritu Santo.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Lamentablemente muchas personas están celosamente guardando sus sacramentos pensando que con eso Dios es agradado. Dios no es agradado, Dios es aborrecido, porque Él solo dio un solo medio de salvación, un solo camino, y es Jesucristo. Si usted sigue creyendo que un sacramento, que un acto ceremonial, que un rito lo va a salvar, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en no aceptar el testimonio que éste da de que Jesucristo es Dios. Lea Marcos 3 para que entienda. Usted puede pensar que la religión que usted practica lo puede salvar. Pero ¿sabe cuál es el éxito de las religiones? El fracaso es que nos salvan. Pero ¿sabe cuál es el éxito de las religiones? Que le hacen pensar a usted que usted todavía es bueno, que hay cierta bondad en usted, que usted no es totalmente depravado, sino que medio depravado. Y que por lo tanto, por la buena bondad que todavía hay en usted, usted puede salvarse. Ese es el éxito de las religiones. Si yo este día, por ejemplo, a usted le digo, supóngase, escuche bien, supóngase que yo le diga a usted este día, señores, solo hay dos medios de salvación. Se los voy a entregar y usted elija por cuál quiere salvarse. Los dos lo van a salvar. Uno, por creer en Jesús, pero eso sí, implica sufrimiento, implica rechazo, pérdida de algunas cosas, implica que usted tiene que obedecer la Biblia y seguirlo toda su vida. Y el segundo medio que yo le ofrezco, que también lo va a salvar, supóngase que yo le digo eso, es que usted camine 1 kilómetro de rodillas rezando una oración. ¿Qué es lo que usted va a escoger siempre? Siempre, caminar de rodillas. Si yo le digo a usted, tiene que confiar en Jesús, obedecerle todos los mandamientos, morir cada día para que Él crezca en usted. Pero yo le ofrezco a usted una oración de 5 segundos que lo va a salvar, usted que siempre va a escoger la oración. ¿Por qué, pastor? Porque en el hombre siempre está la esperanza de que no somos tan malos y que por lo tanto, antes de morir o cuando muramos, Dios es tan bueno que Él va a tomar las buenas acciones que hemos hecho. Y por lo tanto siempre escogemos aquello que represente un esfuerzo para nosotros, para sentir que nosotros nos hemos ganado el cielo. Asegurar el cielo, porque no confiamos en solo Cristo, a través de la sola gracia, por la sola fide. No creemos en ello. Precisamente el éxito de la religión es esa. Las religiones nos hacen pensar que nosotros nos podemos salvar, pero eso no enseña la Biblia. ¿Sabe qué enseña la Biblia? Romanos 3, 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Usted no es bueno. Usted no es bueno, usted nació siendo malo, depravado, corrupto. ¿Qué está diciendo la Biblia? Nacemos siendo injustos, sin entendimiento para las cosas espirituales, sin posibilidad de conocer a Dios. Por eso es que amamos tanto las religiones, porque nos hacen sentir como que estamos conociendo al Dios verdadero, cuando es un demonio, un Dios falso al que adoramos. Somos incapaces, nacemos incapaces e inútiles para buscar a Dios, desviados de su voluntad, malos, desobedientes y ciegos espiritualmente. En resumen, la religión y todo sistema de salvación por obras nos engaña aún más, porque nos hace sentir a nosotros que estamos bien, cuando ciertamente, como Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17, les dice lo siguiente: porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. A mí en una ocasión me preguntaron, pastor, en varias ocasiones me han preguntado, pastor, ¿y las religiones son malas? No, le dije. Tú ve a cualquier religión, a cualquiera, y te van a enseñar a tratar de que tú seas una mejor persona.
Y entonces, pastor, me dice, y entonces, ¿son malas las religiones en sí mismas? No. ¿Sabes dónde está la maldad de eso? Es que son tan buenas que sustituyan la gracia, le digo, en el corazón y en la mente de las personas que practican la religión. ¿Sabe cuál es el éxito de las religiones? Que le hacen pensar que usted puede, que usted lo puede lograr, que usted puede alcanzar la meta y llegar a la salvación. Si tan solo practica estas cosas, usted va a ser salvo. Menospreciando la Biblia, menospreciando el Cordero, menospreciando el sacrificio de la cruz, menospreciando la gracia, menospreciando la sangre de Cristo. Y precisamente lo que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros estamos engañados si pensamos de esa manera, porque pensando que ya no necesitamos nada, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, mas no nos damos cuenta que seguimos siendo ¿qué? Pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Y por eso es que por más que nosotros tratemos de limpiar nuestra culpa a través de ritos, ceremonias y sacramentos, Jeremías 2:22 nos recuerda una vez más una gran realidad para nosotros. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Aunque usted vaya al río Ganges, aunque vaya a la Meca, aunque se memorice el libro del Mormón, aunque usted pertenezca a la organización Testigos de Jehová, aunque usted vaya a las logias masónicas, aunque usted vaya y se confiese y tome la Eucaristía, aunque usted vaya a cualquier religión del mundo y practique a cabalidad 100% y perfectamente cada uno de sus rituales, dice la palabra de Dios, aún la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Por qué, pastor? Porque lo único que puede limpiarlo a usted de la mancha del pecado, que es lo que lo está condenando al infierno y al lago de fuego eterno, el único que lo puede limpiar a usted se llama Jesús, porque Jesús es Dios Salvador. Él es el Dios Salvador. Él es la palabra encarnada, quien murió vicariamente en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. No hay salvación fuera de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene ¿qué? La vida. Usted puede tener las religiones, usted puede tener los sacramentos, usted puede ir a misa todos los días como yo lo hacía, rezar el rosario 3 veces al día como yo lo hacía, los 15 misterios, no 5. Si usted hace todo eso, aunque lo haga a perfección, pero usted no tiene al Hijo, usted no tiene la vida. Tiene religión, tiene cultura, tiene buen comportamiento, tiene buena moral, pero no tiene la vida. Porque solo el que tiene al Hijo tiene la vida. Mientras usted siga confiando en sacramentos, usted se sigue condenando. La religión no le salva. Los sacramentos no le salvan, los rituales no le salvan, ninguna persona lo puede salvar a usted, ningún pastor, ningún religioso, ningún sacerdote, ningún rabino. El único que salva es Jesús a través de la gracia por medio de la fe en Él y para la gloria de Dios. Por eso es que el problema suyo en esta vida y el problema para su salvación en esta vida, ¿sabe cuál es? No es que usted tenga voluntad. No es que usted no tenga voluntad para hacer esto, es que la gente se queja de eso. No es que yo no voy a la iglesia, es que mira, me cuesta ir. Mire, su problema no es que usted no tenga voluntad. De hecho, de que usted esté aquí en esta mañana, demuestra que usted tiene voluntad de salvarse. Usted quiere salvarse. Por eso usted está aquí en esta mañana. Usted está demostrando voluntad. ¿Por qué usted va donde los mormones? ¿Por qué usted va donde los testigos de Jehová? ¿Por qué usted va donde todos ellos? Porque usted se quiere salvar. Por eso que usted no puede dejar la Eucaristía. Después de aquí se va a la misa en la tarde, a la misa de las 5. ¿Por qué? Porque usted quiere salvarse. Y usted duda de la gracia, usted duda de Jesús, usted está confiando en mandamientos de hombres. Su problema no es un problema de voluntad, usted quiere salvarse. Su problema no es falta de perseverancia en la religión y en los sacramentos. Su problema no es la falta de fortaleza. Su problema no es la falta de propósito. No es que usted sea un haraganote, un haragán para los ejercicios de piedad, los de Loyola, por ejemplo. No es que usted sea un haragán. No es que usted no tenga un deseo de salvarse, porque en el fondo usted quiere salvarse. Como los en el tiempo de la peste bubónica, todos querían salvarse. ¿Sabe cuál es su problema? Su pecado. Es su pecado lo que lo está destruyendo. ¿Sabe por qué usted no viene a la iglesia y se congrega?
¿Sabe por qué para usted es más importante su éxito profesional? ¿Por qué usted se llena de orgullo siendo lo que es y practicando lo que practica, siendo el profesional que usted es? ¿Sabe por qué a usted le vale la Biblia? ¿Sabe por qué usted no la lee, no la estudia? ¿Sabe por qué usted no ora? ¿Sabe por qué usted no se congrega? ¿Sabe por qué usted no diezma y ofrenda? ¿Sabe por qué usted se burla de eso? ¿Sabe por qué usted no perdona a su pareja? ¿Sabe por qué usted menosprecia la vida espiritual y la vida cristiana? Por su pecado. Porque usted piensa que Dios no le va a pedir cuentas a usted. Usted piensa de que Dios es un Dios tan bonachón, tan bueno, que parece Santa Claus, que Él al final va a tener que perdonar sus pecados. Usted no se da cuenta que el problema más grande de su vida se llama pecado y que eso lo está destituyendo de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo que usted cree? Dice la palabra de Dios, escuche bien. La palabra de Dios dice, el Salmo 10, versículo 3 al 6, lo siguiente, dice: ¿por qué el malvado menosprecia a Dios? ¿por qué el malvado menosprecia a Dios? Porque en su corazón piensa que no le pedirás cuenta. Por eso que usted no viene a la iglesia. Por eso que usted le vale diezmar y todo, porque usted piensa que Dios nunca le va a pedir cuentas. ¿Sabe cuál es el otro común denominador de todas las sectas religiosas del mundo y de las religiones que hay en el mundo? Una dijimos que es la salvación por obras, y el otro común denominador es la doctrina del pecado tan mala que tienen las religiones. Ellos piensan, y usted sigue pensando, que usted es bueno. Por eso que usted no viene a la iglesia. Porque usted dice que Dios no le va a pedir cuentas a usted de esto. Ay, señores. Pablo dijo que un día vendrá el día de la ira del Señor. Sí o sí, estando usted en la eternidad, sí o sí, usted va a doblar un día sus rodillas y declarará que Jesús es el Señor. Pero unos lo van a declarar para vida eterna y otros para perdición eterna. Porque una vez usted muera, ya no hay retorno. Si usted rechaza la gracia en vida, en la muerte eternamente pasará eternamente separado de Dios en el lago de fuego en sufrimiento. Ya no hay retorno. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento en la eternidad. Es ahora en vida. Pero usted sigue jugando y quemándose y condenándose aún más, pensando de que Dios no es el Dios de la Biblia. Es el Dios creado por las religiones. Usted sigue confiando en sacramentos, confiando en personas, confiando en religiones, menospreciando a Cristo. Y no se da cuenta que es el pecado lo que lo está destruyendo a usted. ¿Qué dice Job 14, versículo 4? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. ¿Qué responde la Biblia? Iglesia, ¿qué responde la Biblia? Nadie. Nadie puede limpiar lo que es inmundo. Nadie puede hacer limpio lo que es malo. Nadie puede hacer bueno lo que es malo. Nadie puede ser santo lo que es inmundo. Nadie. Ni el libro del Mormón, ni Joseph Smith, ni los testigos de Jehová, ni Russell, ni el Papa, ni el pastor Javier Domínguez. Nadie en este mundo, ninguna religión, ninguna persona podrá hacer que usted, siendo inmundo, pase a ser santo. El único que lo puede transformar, el único que lo puede limpiar, el único que lo puede salvar a vida eterna y para la gloria de Dios es Jesús. Es por la gracia, es por gracia. No se compra, no se logra, se recibe por fe. Por eso dice la palabra, siguiendo ahí mismo Job 25, del 4 al 6. ¿Cómo entonces puede el hombre tener razón ante Dios? ¿Y cómo puede ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna es brillante, ni a sus ojos son puras las estrellas. Cuanto menos el hombre, ese gusano, el ser humano, esa lombriz. Ese es usted. Ese es usted y yo sin Cristo. Somos lombrices, somos gusanos, no somos nada ante la gloria y la majestad de nuestro Dios. Sin Cristo somos más que pecadores, merecemos justamente el infierno. Por más que usted busque lavar su pecado en religiones, por más que usted busque ser perfecto en su religión, usted sigue siendo nada y despreciable ante los ojos de Dios por nuestro pecado, no como creación, por nuestro pecado. Pero Dios es un Dios lleno de gracia y misericordia.
Y sin merecerlo, Él envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir en una cruz en lugar nuestro. Por lo tanto, todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene automáticamente vida eterna. Dios no le pide a usted que sea perfecto. Dios le pide a usted que usted crea en Jesús, que se entregue a Él, que confiese sus pecados a Él, que le ruegue a Él por salvación. Él es su Salvador. Por eso dice el libro de Jeremías 13:23. ¿Cambiará el etíope su piel o sus manchas el leopardo? Así también vosotros podréis hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo. Quiero que entienda que, así como el etíope, es decir, los morenitos, no pueden cambiar su piel, y así como el leopardo no puede quitar sus manchas, aunque vaya a cualquier religión católica, evangélica, a cualquier secta mormona, testigo de Jehová, aunque el leopardo vaya y practique lo que practique, sus manchas no van a ser quitadas. ¿Por qué? Porque las manchas del pecado, que es lo que está hablando el profeta, no pueden ser limpiadas por ritos, ceremonias o sacramento, sino que lo que hace Dios es darnos una nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a creer en Jesucristo a través de la fe y recibir por gracia la salvación que hay en Él. Lo único que hace Dios no es mejorarlo. Usted nunca se ha dado cuenta que Dios nunca quiso mejorarlo a usted. Es más, se da cuenta que Dios hasta la fecha no lo quiere mejorar a usted. ¿Sabe cuál es el dictamen de Dios sobre Javier Domínguez? En la cruz del Calvario, ¿sabe cuál fue el dictamen de Dios sobre Javier Domínguez? Que muera ese desgraciado. Cuando Dios me dio a mí el nuevo nacimiento y creí en Jesús y creo en Cristo como Salvador, ese día yo fui crucificado juntamente con Jesús. Ese fue el dictamen de Dios para mi vida. Crucifíquenlo. ¿Cómo entonces yo pretendo mejorar mi vida si la intención de Dios siempre fue verme muerto en la cruz? ¿Sabe qué es lo que hace Dios con nosotros? Con todo lo que hacemos de la fe en Jesús, nos da una nueva naturaleza. La vieja ya no sirve. Nunca ha servido la vieja. Es la nueva naturaleza la que ahora, por ella, es que podemos adorar, alabar y servir a Dios. Por ella caminamos, bendecimos, hablamos. Crea en Jesús y será salvo. Crea en Jesús y se será salvo. Arrepiéntase de practicar ceremonias, ritos. Arrepiéntase de no creer en Jesús. Arrepiéntase de practicar sacramentos. Arrepiéntase de menospreciar la gracia. Arrepiéntase de blasfemar contra el Espíritu Santo. Arrepiéntase. Amigo y amiga, no juegue con su vida. No juegue con su vida. Por lo tanto, la pregunta más importante que usted debe de hacer en esta tarde es aquella pregunta que hizo Job en el capítulo 9, versículo 2 de su libro. Dice: en verdad, yo sé que esto es así. Usted puede decir como Job: yo sé que esto es así, pastor. Pero la pregunta es: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Qué pregunta? La pregunta que invadió a Europa durante la peste. La pregunta que fue respondida por los reformadores. La pregunta que desde Job de tiempos antiguos se hizo. La pregunta que fue respondida por Jesús, vivificada por Jesús, predicada por los apóstoles. Solo hay una sola manera de ser justificados, y es por gracia a través de la fe en aquel que es Dios verdadero, de Dios verdadero, Jesucristo, Dios encarnado. Él es Salvador y Señor de nosotros. Es a través de Él. Dice la palabra que usted fue creado para la gloria de Dios. Pero nuestro pecado es lo que nos separa de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3:23. Por lo tanto, si usted cree y acepta esta gracia y cree en Jesús a través de la fe, entonces usted es salvo. Lo único que usted lo puede volver a unir a la gloria de Dios es Cristo. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Privados o separados de la gloria de Dios, todos los seres humanos, siendo justificados entonces por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Usted jamás merece la salvación. Mire, nunca la va a merecer. Renuncia a eso. Renuncia a luchar por salvarse. Renuncie. Mejor crea en Jesús y acepte la gracia. Acepte la salvación a través de Jesucristo.
quiero que entienda que usted jamás la va a merecer, pero sí la puede recibir. Por lo tanto, ¿qué usted puede hacer en este día? Yo le recomiendo dos cosas. Crea en Jesús. Y ahorita que en un momento vamos a orar, yo invito a cualquier persona que esta mañana está acá, que tal vez usted toda su vida ha confiado en sacramentos para salvación. Quiero decirle que entonces usted no es salvo. Si usted quiere salvarse este día, es tan simple como esto: que usted le pida perdón a Dios ahorita en oración por sus pecados, aún por el pecado de confiar en sacramentos, en confiar en palabras de hombre y no en Él. Pídele perdón a Dios. ¿Y sabe qué? Ruéguele a Dios por su salvación ahorita. Dígale: Jesús, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque yo te he rechazado. Siempre he confiado más en un sacramento, en este libro, en esta religión, que en ti. Perdona mis pecados, sálvame, Señor. Tú eres verdadero Dios. Hoy lo entiendo, lo creo. Tú eres Dios Salvador. Sálvame. En ese momento que usted lo haga, usted va a recibir salvación. Porque es por la fe en Él que los seres humanos somos salvados. Es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar.